Bien, doctor Maruy, agradecemos su participación. Un gusto verlo. De igual manera, doctor, hasta luego. A continuación, gracias, doctor. A continuación, contamos con la presencia de la doctora Rosa Isabel Alvarado Merino. La doctora Alvarado es médico pediatra con subespecialidad en neurología pediátrica. Es docente, perdón, no vi el video. Es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora labora actualmente en el Instituto Materno Perinatal, es coordinadora del capítulo de neurología pediátrica en la Sociedad Peruana de Pediatría y es máster en neurociencias y salud mental. La doctora desarrollará el tema de síndrome convulsivo en pediatría. Adelante, doctora Rosita. Buenas noches. Buenas noches, doctora Elena, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Hoy día vamos a hablar sobre las crisis convulsivas en pediatría. El objetivo es tener el concepto de crisis convulsiva, hablar sobre la clasificación, ¿no? Y el manejo inicial de la crisis convulsiva. No es nada raro que algunos de nosotros nos hemos topado en la emergencia con un lactante de 1 año de edad que acude por emergencia por haber presentado en casa, ¿no? Movimientos clónicos generalizados de 1 minuto de duración y que le han tomado la temperatura y ha tenido fiebre. Entonces, lo que nosotros primero nos preguntamos es, ¿es una convulsión? Lo segundo que tenemos que preguntarnos si fue provocado o no. Y el tercero, si es que tiene riesgo de recaída o no. Entonces, las convulsiones, ¿no? Toda la actividad cerebral se produce por una actividad específica a nivel cortical, ¿no? Que es en el cuerpo que es donde se encuentran los cuerpos de las neuronas. Y las neuronas transmiten señales, ¿no? A través de las sinapsis. En esta sinapsis, ¿no? Producido el potencial de acción, se produce la apertura de canales de sodio, canales de calcio, la liberación del neurotransmisor, que en la neurona postsináptica va a producir diferentes efectos. Puede abrir canales, ¿no? Y producir un estímulo, una excitación, o los puede cerrar también, ¿no? Entonces podemos tener una actividad excitatoria o una actividad inhibitoria. Y si esta actividad excitatoria se produce en forma frecuente, ¿verdad? ¿No? Esas señales se van a producir paroxismos, ¿no? Entonces las crisis convulsivas, vamos a coger estas dos definiciones dadas por Lilae, ¿no? Es cualquier tipo de crisis generalizada o focal con sintomatología motora clónica, tónico-mioclónica y que no necesariamente son epilépticas. Y también este último concepto del 2017 es un episodio único o múltiple, autolimitado en tiempo, que se produce por una descarga neuronal cortical anormal y que produce manifestaciones clínicas diversas, cuya fisiopatogenia puede ser epiléptica o no. Veamos algunos datos estadísticos que son importantes. La incidencia de las crisis convulsivas es de 10.6 casos por cada 1.000 atenciones de niños menores de 18 años en los servicios de urgencia, ¿no? Ahora, esta incidencia es variable. Por supuesto, va a ser mayor en los niños más pequeños a nivel recién nacido. Entre 1 a 5 años de edad es 15.1 y menor en los chicos de 11 a 15 años, ¿no? También se ha encontrado que entre el 50 y el 90% es el primer episodio y que entre un 0.5 y 2% podrían presentar un estado epiléptico. Entonces, del 15% de trastornos paroxísticos, ¿no? Que es la frecuencia en que se presentan los trastornos paroxísticos en emergencia, ¿no? Podríamos decir que un 10% se pueden considerar como trastornos paroxísticos no epilépticos. De este grupo de trastornos paroxísticos, un 3 a 4% corresponden a convulsiones febriles y entre un 1 y 1.5% de este 15% a una convulsión epiléptica, de los cuales el 50% se registrará como una crisis que no se va a volver a repetir.
Así, en ese trabajo de la revista mexicana de pediatría sobre el primer evento convulsivo entre 99 casos, observaron que entre los menores de 3 años, 47.5% correspondía a crisis febriles, ¿no? Y 16.9% era epilépticas, metabólicas y tumores cerebrales en último lugar. Y entre los 3 y 12 años, el 26.1% correspondió a crisis febriles, pero ojo, aquí vamos a tener en cuenta que las crisis febriles solamente se considera entre los mayores de 6 meses y los menores de 5 años, importante. Y el 8.7% en este grupo correspondían a epilépticas. Y en los mayores de 13 años correspondía de ese grupo que estudiaron 52.9 epilépticas y 47.1 que tenían que hacerse algún estudio. Entonces, vamos primero. Entonces vemos que los trastornos paroxísticos no epilépticos son los más frecuentes dentro de los paroxismos. Y aquí hay que considerar diferentes situaciones en diferentes etapas de la vida. En la etapa neonatal, las micronías benignas neonatales del sueño, que generalmente es un bebé que se presenta vestidito con unos movimientos mioclónicos y sin mayor problema, que se producen al despertar. Los jitterings y temblores y la hiperplexia. Y entre los 2 años del mes a los 2 años de vida, estamos el estremecimiento, el espasmo del sollozo, es un bebé que está llorando y pone cianosis y tiene como una apnea y una pérdida del tono muscular. La autoestimulación, los terrores nocturnos, las pesadillas y el sandífer. Y entre los mayores de 2 años, la causa psicógena, la estereotipia, ¿no? Los tics, movimientos en los sueños, el tremor y las parasones y el síncope. Entonces, es importante, lo primero que tenemos que ver, si lo que se nos está presentando es convulsivo o no es convulsivo, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos puntos clave. Por ejemplo, la duración. Generalmente en el estado convulsivo usualmente es menor de 3 minutos y en el no convulsivo usualmente es mayor de 3 minutos. En relación a la vocalización, ¿no? En el no convulsivo generalmente es compleja, llantos, gritos, palabras vulgares, y en el convulsivo es breve, llantos, vocalizaciones de contenido emocional. Los movimientos, generalmente en el no convulsivo son agitaciones violentas, no desvanecimientos, combatividad, son asincrónicos, y en el convulsivo son sincrónicos. Recuerden ustedes que ya sea focal o ya sea generalizado, siempre obedece una actividad sincrónica neuronal. Y en el caso del cierre ocular ictal es muy frecuente en el no convulsivo y es muy raro en el convulsivo, ¿no? Las lesiones durante el evento, la forma en que se presenta, ¿no? En el no convulsivo es lento y en el convulsivo generalmente es brusco, abrupto, ¿no? La incontinencia urinaria es inusual en el no convulsivo. Sí, sin embargo, en algunos casos presentarse en el convulsivo es usual. Son inducibles en el caso del no convulsivo, y el convulsivo es muy raro que sea inducible, salvo aquellos en los que se presentan por una estimulación, crisis con estimulación de parpadeo, ¿no? De alguna luz, por ejemplo, en el computador, ¿no? El momento del día, generalmente los no convulsivos son diurnos, en público, con público, y los convulsivos pueden ser de día o de noche. Y la confusión posictal, ¿no? El estado posictal no se presenta en el no convulsivo y es muy común en el convulsivo, produciéndose inclusive letargia. Y la relación en el sexo, que generalmente convulsivo puede ser tanto igual en hombres y mujeres, y en el no convulsivo más frecuente en mujeres que en hombres, dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, como vemos, las crisis convulsivas obedecen a una actividad sincrónica producida en el cerebro a nivel cortical. Es decir, de la sintomatología que vamos a ver, el cuadro clínico que se va a presentar va a depender del área cortical en el que se ha iniciado la actividad anormal. Entonces, lo primero que vemos, ¿es una crisis o no es una crisis? ¿No? Si es una crisis, nosotros lo primero que tenemos, y ahí nos sirve la anamnesis, es saber, ¿es de inicio focal, es de inicio generalizado o es desconocido? En la AE tenemos una clasificación de tipos de crisis,
¿no? Y con alteración de la conciencia o sin alteración de la conciencia en el inicio focal, ¿no? Que puede ser motor o no motor, ¿no? Y en el inicio generalizado, que puede ser motor, ya sea tónico o clónico, ¿no? Y en el no motor, que puede ser que es la ausencia. Entonces, el comienzo de la crisis puede ser focal, como en este caso de una postura tónica, ¿no? ¿Ok? O puede ser movimiento clónico con una transmisión jacksoniana, no sé, empieza acá, en la cara, sigue el brazo, ¿no? Y de ahí sigue y termina en la pierna y termina finalmente todo un hemicuerpo, ¿no? Que es una progresión jacksoniana, ¿no? Y inicio generalizado, atónico, espasmos epilépticos, mioclónico o tónico, con una postura tónica y después con movimientos clónicos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la información que nos sirve de apoyo? ¿No? Usualmente nosotros vamos a preguntar mucho y vamos a pedir, ¿no? Si es que la familia dañó un video, ¿no? También nos ayuda mucho para identificar si es focal o si es generalizada, los patrones electrocardiográficos, las lesiones detectadas por neuroimagen, los resultados del laboratorio, ¿no? Eso es lo que usamos generalmente y es lo que recomienda la ILAE como una información de apoyo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un electroencefalograma donde se observa la actividad anormal, ¿no? De punta que vemos ahí, ¿no? Pero cuando ustedes están en la emergencia, lo primero entonces que se preguntan, primero si es una crisis o no, y lo segundo que se tienen que preguntar si este es una crisis provocada o no provocada, ¿no? O lo que antes se llama sintomática o no sintomática. ¿A qué referimos cuando es provocada? O sea, cuando decimos que es provocada significa que hay una causa que está condicionando a que el paciente presente esta crisis. Y allí lo más importante es la historia clínica, ¿no? La anamnesis, ¿no? ¿Y qué consideraciones tenemos que tener? Por ejemplo, los recién nacidos, nosotros podemos pensar que es una crisis provocada de un paciente con encefalopatía hipoxicémica, una infección del sistema nervioso sistémico, una sepsis o una infección o una meningitis, una encefalitis, errores congénitos del metabolismo, un paciente que salió de alta, un bebito que salió de alta y que regresa a las 72 horas porque empezó con irritabilidad y trastorno progresivo de conciencia, vamos a pensar en un trastorno metabólico. Si es es un niño pretérmino que ha tenido una hemorragia y un infarto, ¿no? Un stroke, también un niño a término, varón, ¿no? Que tiene crisis clónica en mi cuerpo derecho, estás pensando inmediatamente que va a tener un stroke, ¿no? O alteraciones hidroelectrolíticas, que es lo más frecuente, ¿no? Es la parte de si ha tenido hipoglicemia, si ha tenido hiponatremia, ¿no? Entonces todos, y las malformaciones del sistema nervioso central y el déficit de periodicina. Si es un lactante, vas a pensar en primer lugar en una convulsión febril, ¿no? Después, infecciones del sistema sistémicas, sepsis del sistema nervioso, alteraciones hidroelectrolíticas, intoxicaciones, malformaciones congénitas y epilepsia. Y en los adolescentes, generalmente vas a pensar en una supresión del anticonvulsivante, ¿no? La primera crisis de una epiléptica, un tumor craneal, epilepsia, intoxicaciones, ya sea alcohol o drogas. Entonces vamos a tener una clave aquí. Entonces, la clave es vitamins, ¿no? Y B viene de blood, y estás pensando en el ACV, en el stroke, ¿no? Y de infecciones, encefalitis, abscesos, tuberculosis, un tuberculoma, cisticercosis, ¿no? T de traumatismo encefalocraniano, A de anoxia, encefalotipo psicoisquémica, anormalidades del sistema nervioso, M de metabólicos, hipoglicemia y todas las hipos, ¿no? Hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia, y de intoxicaciones, ¿no? Ahí viene alcohol, drogas y algún neurotóxico, ¿no? N de neoplasias y S de suspensión de medicamentos. Es un paciente que ha venido, y ahí la importancia de la anamnesis, que ha tenido, que tiene un tratamiento antiepiléptico y generalmente suspende el tratamiento antiepiléptico y se produce la crisis. Entonces, vamos a mover un punto y les voy a coger convulsión febril como un ejemplo, porque es importante, porque es lo más frecuente. Entonces,
Una convulsión en un niño entre 6 y 60 meses sin infección del sistema nervioso ni desorden metabólico. Hay infecciones asociadas generalmente virales autolimitadas, ¿no? Otitis, infecciones de virus respiratorios a nivel gastrointestinal. El herpes virus 6B está asociado a un 30% de las convulsiones febriles. Entonces, las convulsiones febriles en su mayor porcentaje, en 66%, son simples, es decir, son generalizadas, duración menor de 15 minutos y no recurre en 24 horas. Pero existe un pequeño grupo en que puede ser complejas, es decir, focales, ¿no? Mayores de 15 minutos y recurre en 24 horas y con un postictal prolongado. Entonces ahí ya pasa a un grupo en el que se tienen que hacer otros estudios. Entonces, lo más importante es la historia clínica, no, rápida, sucinta, perinatal, edad gestacional. ¿Ha habido convulsiones neonatales o no? ¿Tiene al día las vacunas o no las tiene? El desarrollo, los hitos del desarrollo han sido normales o no. ¿Tiene sintomatología infecciosa? ¿No? ¿Cuántos hay contacto con algún enfermo? De repente, ¿ha habido el contacto con alguna persona que tiene tuberculosis o alguna persona que tiene fiebre o alguna persona que tiene una enfermedad conocida? El tiempo entre la crisis y la fiebre también. Ahora, si es algo que se está iniciando, generalmente las crisis febriles las vamos a tener en el primer día de fiebre, ¿no? Y el riesgo de recurrencia va a ser variable, ¿no? Generalmente, cuando esta ha sido en menores de los primeros 18 meses, la convulsión con fiebre baja, generalmente menor de 38 grados, ¿no? Y dentro de la primera hora de fiebre, múltiples convulsiones en el mismo cuadro febril, asistencia a guarderías, ¿no? Generalmente las crisis febriles complejas tienden a ser repetidas, ¿no? Cuando hay la primera crisis en una epilepsia y cuando tiene anomalías del desarrollo y hay una alteración del examen neurológico. Ahora, el examen neurológico. Aquí tenemos la temperatura, el estado de conciencia, el estado de alerta. Si una cosa está despierto, puede estar despierto, es decir, pero ¿está alerta o no está alerta? Si usted le pregunta, ¿le responde o no le responde? ¿No? Si hay un foco infeccioso o no. Si hay asimetría o focalidad en el examen neurológico, es simple, la parte motora, ¿no? Hay la pseudoparálisis no posictal, que es el síndrome TOT, en el que puede uno tener una pareja de un hemicuerpo, pero generalmente eso es pasajero. Si esto persiste, entonces ya nos lleva a buscar si hay otro problema además, ¿no? Si hay estigmas cutáneos, ver la piel es importantísimo, ¿no? Si tienes una mácula hipocrómica o hipercrómica, entonces vas a presentar una esclerosis tuberosa. El tamaño de la cabeza es importantísimo, si hay microcefalia, ¿no? O hay macrocefalia. Tú ya no estás pensando que esto es un evento que se ha presentado único, vas a tener que hacer otros estudios y si hay signos meningios o no. Entonces, el manejo inicial del paciente es el ABC, que tiene que ver con la vía aérea, la circulación, la parte respiratoria, monitorizar los parámetros vitales, la vía periférica, la administración de oxígeno, la administración de diazepam y otros. Hay varias guías, voy a focalizar o a tratar de entrenar esta parte específicamente en las guías tanto del Ministerio de Salud, la que tiene Cayetano Heredia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y de ILAE. Veamos acá. Entonces, haremos análisis sanguíneos, no de rutina, ¿no? Solamente si presenta un estado convulsivo, si el paciente está con encefalopatía, lo primero queremos glicemia, amonio y electrolitos, está indicado si no hay una etiología clara de fiebre, todo un hemograma, ¿no? La punción lumbar no es de rutina, pero sí menores de 12 a 18 meses que tienen irritabilidad, letargia y hiporexia, cuando las crisis febriles son complejas, en un tal prolongado, un posictal prolongado, signos de encefalitis o meningitis, niños que han recibido antibióticos y niños sin inmunizaciones, son obligatorios. ¿Okay? El electroencefalograma tampoco es un examen de rutina, pero puede considerarse si hay crisis focales, recurrentes focales, ¿no? Y aquí podemos ver un electroencefalograma lento entre 24 y 48 horas y hasta 7 días posteriores a la crisis, ¿no? Las imágenes, hay una
se recomienda actualmente que si uno va a hacer imágenes, debería hacerse resonancia magnética cerebral y no tomografía. Sin embargo, lo que nosotros tenemos en nuestro país es en la más accesible la tomografía, el TEM. Y cuando lo hacemos, cuando tenemos hallazgos focales, cuando hay una parálisis persistente de todo, o cuando el paciente no regresa a su línea de base en su estado de conciencia, si hay una alteración del estado de conciencia, de todas maneras, si un niño que está en el recreo, un chico de 12 años, de repente pierde la conciencia, hace una crisis y llega al hospital, ya no la ves la crisis, pero va a tener alteración del estado de conciencia, inmediatamente tómale una TEM porque puede ser una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, ¿y cuándo referir al servicio especializado de un niño menor de 2 años? Cuando la epilepsia no se controla dentro de 2 años del inicio, después de los 2 medicamentos, experimentas afectos adversos, convulsiones incapacitantes, ¿no? Y en el caso de una crisis convulsiva, cuando tú te estás pensando que no, que este está entrando en un estado epiléptico, ya tienes que estar pensando que lo tienes que enviar por una vía. Veamos entonces, ok. Entonces, este niño está con una crisis, es un niño muy pequeño. Lo primero que tienes que pensar si es una crisis o no es una crisis, ¿no? Si lo que estás viendo es por dolor, si estás viendo por efecto medicativo, si es un problema metabólico, ¿ok? Entonces, cuando tú lo primero que tienes que llegar y ves al paciente es si está estable o no está estable, ¿no? Como verán, no es que yo inmediatamente voy a dar un antiepiléptico, ¿no? Cuando nos llegan generalmente los pacientes a la emergencia, la mayoría ya ha tenido la crisis y nosotros lo vemos en el estado posictal, ¿no? Y si es una crisis febril, generalmente está despierto el niño. Pero ¿qué tenemos que verificar? Son las funciones vitales y ver la necesidad o no de oxígeno. Entonces, si este niño, lo que vimos, tenía la saturación baja de oxígeno, ¿no? Vemos que está pasando bien los pulmones, que hay una buena ampliación, ¿no? Y vemos que hay un llenado capilar rápido, entonces ¿no? Hemos visto que la circulación está bien, ¿no? Le vemos que medir la glucosa, ¿no? Y para ver si hay hipoglicemia o no. Entonces lo que tenemos que ver es si es que hay lo que nos dan. ANIA, ¿no? La persistencia de la hipoxia, ¿ok? Y si hay un trastorno en la circulación, ¿no? Lo primero que tenemos que ver. Entonces aquí, este es un caso. Ahora veamos otro caso. En este caso, este es otro niño. Este es un niño más grande, como ustedes verán. Es un niño que está también está haciendo, lo primero que nos preguntamos, ¿está haciendo crisis o no está haciendo crisis? Entonces que nosotros vemos un movimiento rítmico, ¿no? De los brazos, un movimiento clónico, ¿no? La desviación de la mirada y una alteración del estado de conciencia. Veamos, este es otro niño, estamos midiendo el tiempo, no se olviden, estamos viendo el tiempo. Este es un niño que llega a la emergencia, es un niño más grande, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que ver es que tenga bien la vía aérea, lo lateralizamos, lo colocamos de lado, ¿ya? Vemos cómo está su frecuencia cardíaca, su tensión sanguínea, ¿no? Y la saturación de oxígeno, y hacemos un hemoglucotest. Si está con la saturación baja de oxígeno, inmediatamente tenemos que agarrar y colocar el oxígeno, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener listo nuestra medicación, ¿no? En la emergencia, y si es que el niño va a necesitar o no una atención, ventilación asistida, tenemos que tener nuestro ventilador, ¿ok? Muy bien, entonces aquí en esto lo que vamos a ver. Primero, si pasaron los 5 minutos y sigue siendo crisis, o sea, hasta antes de los 5 minutos nosotros generalmente observamos. Estamos haciendo eso, vemos la vía aérea, ¿no? Vemos la vía aérea, vemos la circulación, tomamos la presión, vemos la glucosa o todo. Lo primero que colocamos es un bolo de glucosa, ¿ok? Y si el niño ya no tiene convulsiones, lo observamos. Si el niño sigue con convulsiones, significa que está entrando en un estado epiléptico. Y si está entrando en un estado epiléptico, nosotros tenemos que colocar. Primero ver si tenemos una vía. Si no tenemos una vía en ese momento,
¿no? Para colocar el diazepam endovenoso, nosotros podemos utilizar el diazepam rectal, ¿no? 0.5 miligramos por kilo, máximo 20 miligramos, ¿no? Si nos siguen las crisis, ya lo controlamos, pero si siguen las crisis, podemos poner una segunda dosis de diazepam, ¿no? Aquí ya debemos tener la vía endovenosa, ¿no? Máximo 10 miligramos, y si no hay acceso podemos seguir con el diazepam rectal. Aquí tenemos dos opciones. Si ya no hay crisis, genial. Si hay crisis, tenemos dos opciones, de acuerdo a lo que tengamos, ¿no? Si tenemos fenitoína, empezamos con fenitoína, pero ya estamos pensando que tenemos que tener nuestra AMBU, estar llamando a la UCI, ya el paciente está en trauma shock, o dependiendo de todo, o estamos ya solicitando la ambulancia para trasladar al paciente, ¿no? Entonces, fenitoína, 20 miligramos por kilo, máximo de dosis miligramos. Si las convulsiones siguen después de 15 minutos, podemos dar una segunda dosis de fenitoína, 10 miligramos por kilo. Recordad que la fenitoína puede producir trastornos en el ritmo cardíaco, entonces se tiene que administrar en un periodo de 20 a 30 minutos de tiempo. Si el niño persiste con crisis después de la segunda dosis de fenitoína, pasamos a fenobarbital endovenoso, 20 miligramos por kilo, máximo una dosis de miligramos. Si lo primero que tenemos y acceso es el fenobarbital, entonces empezamos con fenobarbital, 20 miligramos por kilo, con una dosis máxima de miligramos, y si pasaron los 15 minutos y sigue el paciente convulsionando, tenemos fenitoína, ¿no? 20 miligramos por kilo, máximo miligramos, y si después de 15 minutos sigue siendo crisis, fenitoína endovenoso, 10 miligramos por kilo, máximo una dosis de 500 miligramos. Recordar siempre que eso se pasa en un tiempo de 20 a 30 minutos. Entonces, lo último, ya para terminar, es que si ya tenemos un paciente que está en estado epiléptico, no olvidemos el test sanguíneo, hemoglucotest, hemograma, electrolitos, función hepática, el estudio de líquido cefalorraquídeo, células, proteínas y cultivos IGRAN, y las imágenes que tenemos que utilizar. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en el caso de una crisis convulsiva. Gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado.